A ver, todavía afectado de la garganta, agárrate yo como una semana y media más o menos con esto, pero pues igual hay que grabar a ver qué sale. Inclusive estuve escuchando los anteriores y sonaba como una voz más grave, más cabrón, entonces pues igual ya por lo menos no está tan grave la gripa como antes, entonces ya vamos saliendo de ella. El caso es que en el pro wrestling hay como varios pedazos, varias partes que conforman el pro wrestling. Sí, está la parte de, bueno, hay dos principales, hay más, pero principalmente son dos, que es la lucha como tal y la habilidad que tengan en el micrófono. Obviamente después está el tema de los comentaristas, está el tema de la creación de personajes, está el tema del backstage, las políticas y todo esto, pero principalmente está la lucha libre, sí, el hecho del wrestling como tal, el pro wrestling, y la habilidad en el micrófono. Y la curiosidad es que en el pro wrestling, la peor parte es el wrestling. Sí, es la parte como entre comillas menos interesante. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros de alguna manera revisamos la historia del pro wrestling, y por ejemplo cuando me refiero a revisar la historia, eso significa los nombres más importantes, ¿sí? Desde Hulk Hogan, pasando por La Roca, pasando por Stone Cold, pasando por John Cena, ¿sí? Digamos, tenemos esos cuatro pilares que son, digamos, el Mount Rushmore, de alguna manera, del pro wrestling, ¿sí? Pero realmente, o sea, sí, puede que, por ejemplo, Hitman Hart sea otro, puede que, qué sé yo, Ric Flair también, bueno, metamos a Ric Flair también, ahí están los cinco, estaría Hogan, estaría Stone Cold, estaría La Roca, estaría Cena y estaría Ric Flair, ¿sí? Tenemos esos cinco. Aunque obviamente hay más, está Triple H, está Undertaker, está Balder, está todo, sí, un largo a lo largo de los años, casi 4 décadas. Pero tomemos esos cinco como principales. De esos cinco, si yo te digo a vos, bueno, nombrame cinco, no, cinco no, nombrame 10 luchas de cada uno, ¿sí? Me vas a poder nombrar las 10 y no más. Y aparte me vas a decir, por ejemplo, si te digo la de Stone Cold, vas a decir contra la lucha contra Bret Hart en WrestleMania, las tres contra La Roca en WrestleMania, vas a decir alguna contra Undertaker, lo mismo con La Roca. Si te digo, decime 10 peleas de La Roca, me a empezar a decir, no, la de Hulk Hogan, las tres que tuvo con Stone Cold, las dos con John Cena en WrestleMania, sí, todo esto. Inclusive puede que caiga alguna con Triple H y así con los otros. ¿Sí? Si yo te digo con Hulk Hogan, con La Roca y con Cena y con Ric Flair, son muy puntuales las luchas que podés llegar a nombrarme que sean, por ejemplo, de un Raw o de un SmackDown común y corriente. Sí, por lo general vas a nombrar luchas que son realmente importantes, como te digo, en un WrestleMania, en un Royal Rumble, en Survivor Series, o en eventos de categoría, pero pues no es algo como que normal. ¿Sí? No son puntos específicos. Pero si yo te digo, en contrario, que me nombré segmentos, sí, o sea, promos de La Roca, de Stone Cold, de Triple H no, de Cena, del propio Ric Flair, del propio Hulk Hogan, ya en ese punto se abre mucho más la capacidad que vos tenés para, por un lado, acordarte y por otro lado, para recitar, porque vos puedes llegar a recitar básicamente, obviamente estoy hablando para el que es fanático, ¿no? Pero vos puedes llegar a recitar todo el tema de las promos que hayan hecho. Además de que sí, cuando vos estás hablando de una compañía pequeña, sí, una compañía pequeña al final, si uno se pone a diferenciar por qué, cómo hace la compañía para conectar con el consumidor. Al final, para entender wrestling, tenés que de alguna manera comprender las bases del mismo. ¿Sí? Si vos sos un tipo nuevo en el wrestling, en el pro wrestling, lo más probable es que no entendas, digamos, si te ponen a ver un match de pro wrestling a la primera, de pronto vas a decir que es esto y no entendés. Pero si por el contrario vos estás escuchando a un tipo hablar, pues el hecho de hablar es la manera básica en la cual las personas se comunican, por lo cual es el vehículo más sencillo para que alguien se dé cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Para que alguien se conecte con lo que está haciendo. Sí, es por eso, por ejemplo, si te pongo otro ejemplo, por ejemplo, Punk. Sí, en Punk. Punk siempre peleó igual, ¿sí? Siempre, vamos a decir peleó en vez de luchó, o bueno, pues digamos luchó, siempre luchó igual, ¿sí? Con los mismos movimientos, la misma calidad, siempre fue bueno, pero
se volvió una figura mundialmente conocida cuando empezó a hablar o se le dio la oportunidad de hablar más. Sí, obviamente la popularidad de Punk realmente sale desde el pipe bun, o sea, estoy hablando de la popularidad global, sino la popularidad que a lo mejor tenía dentro del mundo hardcore de la lucha libre, pero la popularidad de Punk a nivel global nace a partir de The Pipe Bomb, y después se siguen nutriendo con los distintos segmentos que iba teniendo, tanto con Triple H como con el propio Cena, con La Roca, pero todo a partir del hablar, todo a partir de la habilidad que tenía con el micrófono, que es lo que le permitió al final a Punk tener esa llegada a la mayor cantidad de público, ¿sí? Porque el hecho de hablar es lo que te permite conectar de la manera más fácil con el público al cual vos estás intentando llegar, porque sí, puede que vos luches muy bien, puede que tengas carisma, puede que te hagas esto, pero si no sos bueno dentro de la vida con el micrófono, si lo que querés hacer es tener una empresa global de lucha libre, pues al final ahí es donde está el tema. Sí, porque vos tenés una probabilidad mucho más grande de ser muy... O sea, tenés una probabilidad, una posibilidad muy grande de ser muy bueno en el micrófono. Ser a lo mejor no tan... Cuando me refiero a muy bueno al micrófono, me refiero a ser entretenido en el micrófono, ser carismático en el micrófono, tener la habilidad para el micrófono y a lo mejor no ser tan bueno dentro del ring, aunque por lo menos decente, y seguir estando empleado y de pronto tener incluso esa popularidad, a ser muy bueno en el ring, pero ser un asco en el micrófono. En ese caso, por más bueno que se sea, por más técnicas que pueda hacer, por más movimientos que pueda hacer, por más luchas que pueda tener, el nivel de popularidad que va a llegar a tener va a tener un límite en el cual pues las compañías, los titanes de la lucha libre a lo mejor no van a aprovechar el máximo de ese potencial y a lo mejor van a empezar a buscar a otras personas para que tomen como ese liderato de la empresa de alguna manera. Entonces cuando yo digo que la peor parte del pro wrestling es el wrestling, no me refiero a que sea algo innecesario y que no se necesite, ¿no? Porque al final si no es, o sea, no se llamaría pro wrestling si el wrestling no fuera interesante, pero si nosotros, por ejemplo, le hacemos en porcentajes qué tan importante es, el wrestling es un 25% y la habilidad es en el micrófono y de comunicar es un 75%, ¿sí? Por lo mismo que te decía de que vos puedes ser muy bueno en el micrófono y ser decente en el ring y seguir estando empleado y tener mucha más llegada a ser muy bueno en el ring y no ser nada bueno y ser asqueroso en el micrófono. De esa manera te vas directamente en el olvido, ¿sí? Entonces es ver cómo de alguna manera eso se ha perdido un poco ahora, ¿sí? Porque ahora todos, en la nueva generación que hay, todo el mundo o la mayoría si está enfocado en la habilidad, que si puedo hacer 523 saltos y que puedo saltar, por ejemplo, si yo te pongo a ver, Ricochet es mucho más técnico que lo que era Stone Cold, por ejemplo. Sí, porque Ricochet tiene un atletismo, salta para allá, salta para acá, hace técnicas, hace las mortales, hace esto, hace lo otro y es mucho más técnico, pero Stone Cold es mucho más conocido precisamente por la habilidad del micrófono, incluso ni siquiera comparando dos épocas distintas dentro de la misma época. El Stone Cold con el Hitman Hart, Bret Hart le llevaba años luz a Stone Cold en lo que se refiere a técnica dentro del ring, pero Stone Cold se lo comía en lo que era el micrófono. Entonces es a partir de ahí donde pues de alguna manera él tenía esa habilidad de que al final pues el tipo se lo comió en todo lo que era ventas, en todo lo que era mercancía, en todo lo que era camisetas. Entonces, más allá de que uno fuese mejor que el otro en esos dos aspectos, entonces es a partir de ahí donde uno ve que sí, no es que lo vas a eliminar, pero sí hay una predominancia mucho más importante dentro de lo que es el micrófono a comparación de lo que es el wrestling como tal.